centros académicos, proyecciones con metodologías internacionales, pero también fruto de una reflexión con nuestro comité científico asesor integrado por especialistas y expertos de la Organización Panamericana de la Salud, pero también de diálogos con especialistas bolivianos que están trabajando en la primera línea frente a la pandemia. Todas las informaciones que se disponen indican que el pico se va a producir en algún momento entre fines de agosto y los primeros días de septiembre, y de hecho esta escalada es algo que le estamos viviendo y sufriendo todos los bolivianos en estos días y en estas semanas. Por ello, la fecha del 6 de septiembre parecía muy compleja para que sea la fecha de la jornada de votación. Estaba muy cerca del pico de la pandemia. Por lo tanto, recorrerla hasta el 18 de octubre nos pareció lo más adecuado, pero al mismo tiempo esa fecha es la fecha máxima que nos permite cumplir con algo muy importante, que es el mandato constitucional de que tengamos autoridades elegidas y posesionadas en 2020. Hay que considerar que si la elección se da el 18 de octubre, una eventual segunda vuelta sería el 29 de noviembre y dejaríamos diciembre para concluir el cómputo nacional, por un lado, y también para dar lugar a la posesión de las nuevas autoridades, tanto del Poder Legislativo como Ejecutivo. Ahora, presidente, usted habla de una fecha máxima, pero sin embargo también una de las bases para poder postergar el tema de la fecha de las elecciones ha sido darle a la gente la seguridad de que va a haber un mejor momento en relación al coronavirus. ¿Quién nos garantiza de que el 18 de octubre las cosas en salud van a estar mejor? Cuando usted dice fecha máxima, me está diciendo de vamos como estemos. ¿No es una dicotomía esto, presidente? No, todos los informes y las proyecciones nos indican que vamos a tener el pico entre finales de agosto y principios de septiembre. Esta es la información oficial, por un lado, pero son también las proyecciones de los centros académicos más serios que están haciendo el monitoreo de la evolución de la pandemia, y es también lo que nos dan estudios independientes utilizando y replicando las metodologías internacionales más serias. Creo que es muy importante, esta decisión se ha tomado en base a todos estos parámetros científicos, y al mismo tiempo para fijar la fecha del 18 de octubre, no solamente que ya tenemos una distancia suficiente con respecto a la fecha inicial, sino que también esa es una fecha que nos permite cumplir con algo que es muy importante, esta sentencia constitucional que exige que las nuevas autoridades estén elegidas y posesionadas en 2020. Pero además, un nuevo dictamen de la justicia, presentado por el ex fiscal Gareca, tengo entendido, establece que las elecciones deberían realizarse cuando se den condiciones en salud. No se habla precisamente de una fecha, la cual propone el Tribunal Supremo Electoral, pero usted ya la toma como definitiva, presidente. Sí, y estamos justamente considerando todas estas variables y estos parámetros de salud. De no haber sido la evolución de la pandemia, no hubiera habido ninguna necesidad de modificar la fecha del 6 de septiembre. Si se ha modificado la fecha del 6 de septiembre, es justamente porque hemos considerado las variables y los parámetros científicos de la evolución de la pandemia en Bolivia. Un mes en salud lo entendemos. Un mes electoralmente hablando, ¿qué significa, presidente? Para los partidos, para las tiendas, para el tribunal. Esto implica que vamos a reanudar el calendario electoral de manera desfasada. Ya estábamos empezando a cumplir el calendario electoral. Con esta resolución hemos suspendido el calendario electoral, y en el transcurso de los próximos días el Tribunal Supremo Electoral va a dar a conocer el calendario detallado del proceso electoral, aunque ya están fijadas los dos hitos principales que tiene este proceso, que es el 18 de octubre como
jornada de votación y el 29 de noviembre como jornada de una eventual segunda vuelta. ¿Estábamos ya en pleno calendario electoral o todavía no lo había retomado el Tribunal Supremo Electoral hasta hace unos días, presidente? Habían algunas actividades que ya se habían empezado a realizar, que se habían reanudado. De hecho, las organizaciones políticas estaban, por ejemplo, empezando el proceso de sustitución de candidatos que habían renunciado. Esta es una actividad que queda suspendida y que, por supuesto, se va a reanudar. Entro un poquito más a fondo, es decir, podrá haber, por ejemplo, una nueva apertura para empadronamiento de jóvenes que cumplen 18 años, algunas otras actividades que pensaban vencidas se van a volver a abrir con este nuevo calendario, presidente. Las actividades que precluyeron están ya definitivamente consolidadas. Esto es diferente del proceso de inscripción de jóvenes que cumplan 18 años hasta el 18 de octubre. Estos jóvenes sí van a tener la oportunidad de inscribirse en la modalidad del empadronamiento permanente. De hecho, si hoy un joven acude a las oficinas del CERESI departamental, que suelen trabajar muy cerca de las oficinas de los tribunales departamentales, podría ya registrarse e inscribirse ahora. De hecho, nuestro consejo es pues que los jóvenes puedan acudir en el transcurso de estos días a registrarse. Este es un procedimiento que está abierto en permanencia. ¿Qué otras actividades más podrán abrirse en aras de esta ampliación del calendario electoral, presidente? Vamos a concluir todas las actividades. Hay que recordar que nos faltan aproximadamente 45 días desde el momento que se reanude el calendario electoral hasta la jornada de votación. Todas esas actividades que están previstas, que están programadas, se van a cumplir, que es una fase distinta, diferente de todas las actividades que ya concluyeron y que no se van a repetir o que no se reabren por el principio de preclusión. No puedo dejar de preguntarle de las amenazas que hay de movimientos sociales activos para tratar de refrendar la primera fecha de elecciones. La fecha de elección es el domingo 18 de octubre. El Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales estamos ya trabajando con esa mira y pretendemos llegar en las mejores condiciones posibles, a pesar, por supuesto, de las dificultades que plantea la pandemia. Presidente, vamos a hablar del tema de las demandas que han habido. Tengo entendido que son varias en relación a actividad de partidos políticos que han promocionado encuestas. Ha sido una semana con bastante ruido en los medios de comunicación, precisamente sobre esta temática. Presidente, al final, ¿cuántas denuncias? Se han presentado numerosas demandas la semana pasada, la mayoría de ellas contra el movimiento al socialismo, pero también hay demandas que se han planteado contra Creemos, contra Juntos y contra Comunidad Ciudadana. Todas estas demandas van a ser resueltas por el Tribunal Supremo Electoral en apego a la ley y siguiendo el debido proceso. Actualmente estas demandas han sido puestas, estas denuncias han sido puestas en conocimiento de las organizaciones políticas que tienen un plazo relativamente breve para poder responder, y estas respuestas van a ser puestas en conocimiento de la parte denunciante. Luego el Tribunal Supremo Electoral podrá ingresar en el análisis de fondo de todos estos casos. Presidente, el calendario electoral ya estaba activo porque, a ver, sin necesidad de entrar en ningún caso específico, le quiero hacer una pregunta global. Muchos decían que recién el 25 de julio se iba a activar nuevamente el calendario electoral, o el calendario electoral ya estaba activo. El calendario electoral ya tenía algunas actividades que estaban en curso, por ejemplo, como señalaba, las organizaciones políticas ya estaban realizando la sustitución de candidatos que habían renunciado. Esta es una actividad que estaba en curso, que estaba contemplada dentro de nuestro calendario y cronograma electoral. Es decir, el calendario electoral ya estaba activo. El calendario electoral estaba activo en los términos que había sido aprobado por el Tribunal Supremo Electoral
cuando fijó la fecha de la jornada de votación para el 6 de septiembre. De la misma manera, en el transcurso de esta semana vamos a reanudar el calendario, vamos a aprobar el calendario electoral para la jornada de votación del domingo 18 de octubre. Presidente, en cuanto ustedes han podido analizar una posición que se dio del Tribunal Constitucional Plurinacional, Guardia de la Justicia, donde ha llegado precisamente un recurso para tratar de frenar cualquier decisión del Tribunal Supremo Electoral. Perdón, no entendí muy bien la pregunta, perdón. En el caso, por ejemplo, de la denuncia al MAS, el Movimiento al Socialismo va ahora al Tribunal Constitucional Plurinacional. En cuanto en su análisis, esto podría frenar alguna decisión del Tribunal Supremo Electoral. Siendo este un caso que está en análisis del Tribunal Supremo Electoral, no podría adelantar ningún criterio sobre el sentido del pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral. Ok. Lo que sí hay entonces es una posición clara de que la Asamblea Plurinacional no tendría por qué definir esta nueva fecha de elecciones. Eso lo hemos escuchado de su propia voz, presidente. El Tribunal Supremo Electoral tiene la competencia, la facultad para fijar la fecha de la elección. Esto es lo que se ha hecho en esta oportunidad, en las oportunidades anteriores también. Y aquí esta pregunta es importante. ¿Por qué en marzo y en junio el Tribunal Supremo Electoral pidió a la Asamblea Legislativa y envió un proyecto de ley para que sea considerado, que definiera un rango de fechas? No porque el Tribunal Supremo Electoral hubiera resignado la facultad que tiene para fijar una fecha para la jornada de votación, sino que nos pareció importante en esa coyuntura absolutamente excepcional de la necesidad de postergar la elección por la llegada de la pandemia, buscar un marco de concertación amplio con todas las fuerzas políticas, mandar una señal importante también en términos de entendimiento de los poderes. Es por eso que el proyecto era presentado por el Poder Electoral, aprobado por el Poder Legislativo, promulgado por el Poder Ejecutivo. Nos parecía que era una señal política importante y fuerte para el conjunto del país. Por eso es que se optó por esa vía en marzo y en junio, pero esto no significó en ningún momento que el Tribunal Supremo Electoral resignara su competencia y su facultad para fijar fechas, como lo hemos demostrado en la resolución que hemos aprobado la semana pasada, definiendo el 18 de octubre como jornada de votación. Presidente, una de las últimas preguntas. ¿Por qué no concertó esta nueva fecha de elecciones con los partidos políticos o con otros representantes? En esta oportunidad, el Tribunal Supremo Electoral decidió pronunciarse a través de una resolución porque teníamos plazos extremadamente cortos y extremadamente breves. Como he señalado, teníamos un calendario electoral que estaba ya en marcha, las organizaciones políticas estaban empezando a realizar algunas de las actividades de acuerdo al calendario, y en esta oportunidad se necesitaba un proceso de decisión rápida, sobre todo que ya teníamos los informes suficientes que nos indicaban que el 6 de septiembre no era una fecha adecuada para llevar adelante el proceso de votación. Presidente, le doy estos segundos, por favor, para que usted se dirija al país a través de Fides. En este momento donde es necesario un entendimiento y una concertación, no solamente para llevar adelante elecciones, sino para darle seguridad en salud a la gente. Adelante, presidente. Definitivamente, John, este es un momento crucial para el país, para el futuro democrático del país. Y debemos, por un lado, aprovechar este tiempo en que hemos postergado el proceso electoral hasta octubre para concentrar todas las energías para luchar contra el coronavirus, para que esta enfermedad haga el número menor de víctimas. Esta es una prioridad para el organismo electoral, creo que es una prioridad para todo el país, y luego en octubre tendremos la oportunidad también de ocuparnos de algo que es igualmente prioritario, que es
tener un sistema democrático sólido, robusto, y eso se consigue a través de una elección limpia que dé lugar a autoridades legítimas. Creo que tenemos un momento para enfrentar la pandemia y también tendremos un momento para poder votar en condiciones adecuadas desde el punto de vista de la salud pública, con un proceso electoral limpio y transparente. Gracias, presidente. ¿Cuánto más se necesita para el tema eleccionario? Perdón, perdí el número de la cifra. La pregunta está referida al presupuesto. Al presupuesto. El presupuesto es aquel que solicitamos. La parte más importante son los 35 millones que estaban destinados al fortalecimiento público, es decir, a las organizaciones políticas, y esos recursos han quedado ya consolidados a favor del presupuesto electoral a través de una ley que ya ha sido promulgada, y de manera adicional se requieren únicamente 14 millones de bolivianos. Estamos con un proceso electoral, pese a estos añadidos, que tiene un costo inferior al costo de la elección 2019. ¿Este cambio de fecha no significará más dinero? No, porque justamente hemos podido detener el calendario electoral en el momento adecuado, en el momento oportuno, por lo tanto no se va a requerir recursos suplementarios. Presidente, muchísimas gracias, le agradezco por este tiempo de Fides. Un abrazo para usted y que tenga un excelente día. Muchas gracias, buenos días.